¿Le mandarías mucho dinero a una persona que ahí mismo se lo va a salir a gastar? No. ¿A quién le mandarías tú el dinero? Al que va a utilizar el dinero de una manera correcta. Este capítulo es sobre la disciplina financiera. Es que hay veces pensamos que las cosas se arreglan si ganamos más dinero, pero hay algo que se llama la ley de la entropía. Dice que los gastos alcanzarán a los ingresos en igual o mayor proporción. Por ley natural, no es solamente ganar dinero, sino aprenderlo a acumular, a distribuir, a recibir esos ingresos pasivos, a hacer esas ganancias de capital y a protegerlo. ¿Cómo distribuir los porcentajes del ingreso en las diferentes formas? La distribución en mis finanzas. Por ejemplo, ¿cómo lo distribuyes? 10%. Amigos, ¿saben que la mayor parte de todos ustedes que nos hacen favor de ver las entrevistas en YouTube completas no están suscritos? Todos los lunes y los jueves tenemos entrevista nueva, 6 de la tarde en punto. Si ustedes le dan suscribir, una campanita les va a estar avisando que ya tenemos entrevista nueva y cada entrevistado nos deja un gran aprendizaje. No se las pierdan. Alejandro, quinta sesión de esta segunda temporada. Gracias. Estamos analizando los componentes de la fórmula de la riqueza. Sí. Ya hablamos de los primeros 4 que están una vez al mes en el programa. ¿Cuál va a ser el quinto componente de esta fórmula de la riqueza, Alejandro? Bueno, vamos a hablar de la parte del control de tus finanzas. Control de las finanzas. Así es. Y esto es muy importante porque cuando uno empieza a trabajar su mente, a trabajar su espíritu, a educarse financieramente, a ganar dinero en los mercados de valores, por ejemplo, resulta que ganas más. Pero después, ¿qué pasa? Pierdes. Lo que pasa es que lo que ganaste te engolosinas y lo quieres apostar todo en vez de retirar. También. En vez de retirar nada más la ganancia y quedarte con el capital. Pero ¿qué pasa con los gastos? Suben. Suben. Entonces tú empiezas a ganar más dinero. Y gastar más. Y empiezas a gastar más. Entonces, el carro el pago de $500 al mes, ya ese no. Ahora 1,500, 2,000. La casa, ya esa no. Yo quiero una más que. Más cara. Más cara, más grande, ¿cierto? Las vacaciones ya no son acá, sino ahora vámonos a dar la vuelta al mundo, una cosa así. ¿Y qué termina pasando con eso? Que todo lo que ganaste se va. Exactamente. Entonces, cuando una persona, porque es que hay veces pensamos que las cosas se arreglan si ganamos más dinero. ¿Es cierto o no? Pero resulta que la realidad es otra. Yo conozco personas ya lo hemos hablado en otras entrevistas, digamos, actividades muy normales, salarios relativamente muy normales, pero siempre los viajes, siempre el bolso, siempre los zapatos, siempre esto, pero no invierten. Entonces eso es como estar comiendo McDonald's todo el tiempo, ¿ves? O sea, comida así. Y yo te pregunto algo, y me ha pasado muchísimo. Compañeros que juegan basquetbol conmigo, ¿ya? Jovencitos, y juegan 2 y 3 horas de basquetbol, hacen un cardio espectacular. Luego van a su maleta, abren la hamburguesa más grasosa, pues que eso es el papel se les llena de grasa. Ojalá fuera esa. Es la más grande. Y yo les digo, ¿tú qué te ganas? Vamos a colocarlo bien fácil el tema. ¿Qué te ganas quemando 1,000, 2,000 calorías haciendo cardio si con una hamburguesa te metes otra vez 2,500 calorías? ¿Qué hiciste? Ganaste 500. Exacto. No perdiste, ganaste. Entonces, 500. así una persona nunca va a bajar de peso. ¿Ves? Lo mismo es en las finanzas. ¿Qué no ganamos aprendiendo a invertir? ¿Qué no ganamos haciendo tantas cosas? Si después empezamos a comprar chucherías, empezamos a comprar cosas que no son activos, empezamos o perdemos el control del flujo de efectivo, ¿cierto? Y si tú me preguntas a mí por qué me he sostenido y cada vez voy de mejor en mejor, ¿repite eso conmigo? De mejor en mejor. Voy de mejor en mejor, ¿cierto? Voy de victoria en victoria, voy de mejor en mejor, estoy creciendo, me estoy embilletando, soy un imán para el dinero. A mí eso me encanta. Oye, me da risa porque aquí yo soy entrevistador y alumno. Gracias. O sea, yo cada una de las sesiones que yo tengo contigo, yo te estoy aprendiendo. Gracias. Y yo soy alumno también del seminario, del seminario de Creando Riquezas. Así que
Por eso, ahorita como que mis entrevistas, esto más que una entrevista es una masterclass que estoy teniendo contigo cada mes. Y por eso decidimos que fuera cada mes. Y eres la única persona en mi programa que tiene una entrevista mensual que se convierte ya en vez de entrevista en una masterclass. Muchas gracias, querido Nayo. Y sabes que esas cosas maravillosas le pasan a uno cuando tú tienes el corazón correcto, cuando tienes la programación correcta. Muchas personas, yo por ejemplo tengo un gran amigo, un periodista peruano muy, muy famoso. Muchas personas se sentaron con él, ¿ves? Pero hay cosas en tu programación que son diferentes, ¿ves? Por eso es tan importante que repitamos palabras positivas, que nos sintamos. Tú sabes, un ejercicio emocional que yo hice mucho antes de que me llegara lo que tengo. Yo iba manejando y yo celebraba al nivel de llorar, de gritar, de patalear, así como si te hubiera ganado un loto, una cosa así. Entonces, muy seguramente, si tú en esa época ibas manejando un vehículo y yo estaba en el vehículo al lado y no nos conocíamos y tú miras así, tú vas así, este tipo está loco. Sí. Y era verdad. Era verdad. Yo lo que estaba haciendo era haciéndole creer a mi mente subconsciente de que me había convertido en millonario. Y en ese tiempo no lo era. ¿Qué tal eso? Sí lo eras, porque lo estabas buscando. Claro. Y te la creíste que ya lo eras. Pero digámoslo así, que el resultado no había llegado, pero en mi mente ya estaba. Entonces, cuando tú depositas esa parte de la riqueza en tu mente y empiezas a sentirte como un ser que está en abundancia, no que está en... Yo no lo voy a decir. Ah, bueno, pero ya saben ustedes. Lo contrario, ¿cierto? Porque siempre estamos pensando que necesitamos o que algo no está. ¿Listo? Y cuando uno le manda toda esa energía a su ser y dice es que falta y estás en el modo sobrevivir, todas las personas que han llegado a otros niveles, incluyéndonos, es porque empezamos a quitar la atención en lo que falta y estamos colocando la atención en lo que tenemos, ¿cierto? Y estamos superando, digamos, barreras culturales. Yo recuerdo que un dicho que había en Colombia, y creo que en muchos países en Latinoamérica, yo creo que el que se inventó esa frase, ojalá esté preso de todo el daño que ha hecho. ¿Qué frase es? Rico no es el que más tiene, sino el que menos ¿qué? Necesita. Ok. Eso es un pecado mortal, esa frase. Porque está mandando un mensaje erróneo. ¿Sí lo ves? Entonces decimos sí y nos creemos. O sea, hay ideas flotando en el aire y uno decide si compra esa idea o no la acepta. Yo dije, ¿cómo así que rico el que no es el que más tiene, sino el que menos? Eso. Entonces, cuando te dice que el que menos es que tú te estás diciendo que no necesitas mucho, ¿cierto? Y resulta que la abundancia será poquito o mucho. Mucho. Mucho, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no tener 1000 apartamentos de inversión? Si vamos a hacer algo, hagámoslo en grande, si no, ni perdamos el tiempo, ¿ves? Tú has hecho un gran esfuerzo al venir acá, pero yo quiero es que las personas que nos están viendo actúen paso a paso, pero pensando en ¿qué? En grande. En grande. Yo te puedo decir, querido Nayo, y tú también estás en esta parte de aportar a la comunidad. Yo cuando pensé en este evento, yo comencé con 5 personas. Pero en mi mente no habían 5, sino 5,000. ¿Lo ves? Uh-huh. Y por añadidura, el Seminario Creando Riqueza llegó a más de 120 países. O sea que si vamos a hacer algo, hagámoslo bien y hagámoslo en grande. Pero hay que respetar el proceso, ¿ves? Yo te quiero dar mi opinión sobre esa frase. Si es que no es por darte la contra, pero sí a lo mejor verla desde un De pronto punto tienes diferente. otro bloqueo. Vamos a quitarlo aquí. A lo mejor. Sí. No, pero no, para nada. Y mucho menos en eso. Creo que el que menos necesita, estoy hablando de que cuando pones una necesidad por encima de tu paz, entonces eso se vuelve un estrés, se vuelve un problema constante. Si tú estás tranquilo, estás en paz, estás en conexión con Dios, tienes todo. Y todo te va a venir por añadidura. Sí, pero la frase es como una excusa. En la mayoría de las personas que yo he visto, es como una excusa al conformismo.
a que dejemos esto aquí, que estamos bien, no necesitamos más, lo importante es que estamos vivos y tenemos salud. Entonces, cuando tú te pones en el cerebro en ese modo, es un modo diferente al que dice, yo no pertenezco en este barrio, yo tengo que salir de aquí. Yo no estoy de acuerdo que mi hijo esté en ese colegio, yo lo quiero en la mejor universidad. Yo no pertenezco acá, yo no debería estar montado en este bus, yo debería estar montado en una limusina con alguien que me lleve. Entonces empiezas a cuestionar lo que es versus tu prospecto, de tu proyección futura. Y tú, por ejemplo, cuando estabas, yo te lo voy a colocar así, cuando estabas en el momento de más miedo y más incertidumbre, tú no te conformaste con eso. No. Tú dijiste, esto está bien, pero yo lo voy a superar. ¿Ves? Entonces mi invitación es a eso, que esas frases, empecemos con el saludo, por ejemplo. ¿Cómo estás, Juanito? No, como cuando usted era ¿qué? No lo voy a decir. Pero ya sabes qué es, Sí. ¿cierto? Es en serio. Uno tiene que hablar así. Entonces mira que ese estado, que tampoco lo voy a decir, ¿ya? Viene de las palabras, Totalmente. viene de los pensamientos, viene porque esta parte que tenemos que ser muy disciplinados con las finanzas. ¿Por qué? Porque no es la cantidad de dinero. Yo he tenido imágenes que Dios me ha puesto de hermanos nuestros, hermanos hispanos, ¿ves? Donde yo paso y esta persona que trabaja 12 horas muy duro en construcción está con un cigarrillo, que es un vicio, haciendo un raspachín de lotería que vale un montón de plata, con un Red Bull o una cerveza y al lado una hamburguesa de McDonald's. O sea, ¿cuál es la proyección? Él ahí se ha gastado $100. Entre todo eso. Entre todo eso. Muy seguramente habrá trabajado todo el día para ganarse 150. Pero 100 se los está colocando en las adicciones que te pone el sistema a la mano. Adicciones del juego, adicciones de los vicios, de todo. Las adicciones de vicios, de esto, lo otro, aquello. Cuando tú sumas cuánto estás gastando diariamente en ese tipo de gastos pequeños o gastos hormiga, como lo he dicho en Univisión a veces, te das cuenta que te estás gastando una fortuna en cosas que no te aportan valor, cosas que te están quitando la salud. No estás escuchando. Mira que una de las claves del éxito es escuchar personas exitosas. No es de alardear que no, que hicimos y que yo no sé qué, mira mi carro. Todo eso, como tú decías, ahí sí viene por añadidura. Pero lo más importante está aquí, hay unas mentes que entran en el sistema. Y esto no lo he comentado en ninguna entrevista y lo dice Napoleón Hill, el compás hipnótico, donde tú crees que te ves de una forma, la realidad es otra. Donde tú te crees millonario con avión privado y todo, pero la realidad es que todavía no lo tienes. No lo tienes. Y no lo tienes porque en ese momento todavía no has hecho la transición para ser la persona correcta. Y cuando uno es la persona correcta, cuando manejas bien tus finanzas, porque es que no es solamente que empecé a ganar dinero y me está yendo bien. ¿Cuántos empresarios exitosos has conocido que empezaron a ganar mucho dinero y perdieron el control y después les pasó lo contrario? Mucho. Entonces, ¿cuál ha sido en la historia mía el poder no solamente sostenerme, sino seguir avanzando en ese camino? La distribución en mis finanzas. Entre más dinero llega, más porcentaje va a inversión. Si entre más dinero llega, más vas a gastos. Si tú me preguntas, y ustedes me lo pueden preguntar ahora mismo, que si yo tengo un jet privado, ¿para qué? Yo puedo alquilar uno. Que si yo tengo un yate, ¿para qué? Para mantenerlo ahí parqueado y que el dueño del espacio, yo quiero ser el dueño del espacio del lote. Y No que los del dueños yate. de los yates me paguen a mí dinero por parquearse ahí. ¿Sí ves la diferencia, no? Yo quiero ser el dueño del parqueadero. De carros, de yates, de lo que sea. Yo quiero ser no el que paga renta, sino el que la cobra. Yo quiero ser el profesor, ¿cuál? Del Chavo. ¿El señor qué? Miyagi. ¿Quién era el que cobraba la renta? Miyagi.
Bueno, ese es el mejor personaje del Chavo, el que cobra la renta. Entonces, el que cobra la renta y adivinen qué va a hacer con esa renta, va a comprar más propiedades. Entonces, a mí me llega dinero, ¿cierto? ¿Y yo qué hago? Me compro otra unidad, me compro otro apartamento, me compro otro proyecto. ¿Qué ha hecho? Y yo te he dicho que lo admiro muchísimo, Carlos Slim. Ojalá ese fuera el presidente de México, se lo digo yo. Es el toque del rey Midas. Todo lo que toca prospera. Yo te aseguro, sin conocerlo, que él tiene un control bien detallado de sus finanzas. Entre mejor manejas tu dinero, Dios te va a mandar más dinero. Vamos a colocarlo así. Tú le mandarías mucho dinero, supongamos que tú eres el Señor. ¿Le mandarías mucho dinero a una persona que ahí mismo se lo va a salir a gastar? ¿O no? ¿A quién le mandarías tú el dinero? Al que va a utilizar el dinero de una manera correcta. Al que va a utilizar el dinero de manera correcta. Entonces, entre mejor manejamos nuestras finanzas, entre más retenemos, entre más inversión hacemos, entre más ganancias de capital, entre más apalancamiento, entre más astutos seamos con el dinero. Yo he conocido personas, por ejemplo, que esto ya va a ser la otra lección, más adelante, que hacen una fortuna. Un producto cualquiera se lo vendieron a todo el mundo, hicieron una fortuna. Y después empezó lo peor para ellos. Cancelo esa palabra. ¿Listo? Así que no es solamente ganar dinero, sino aprenderlo a acumular, a distribuir, a recibir esos ingresos pasivos, a hacer esas ganancias de capital y a protegerlo. Protegerlo contra las personas, ¿cierto?, que tratan de buscarte el lado débil. ¿Qué sucede cuando una persona empieza a tener abundancia alrededor de esa abundancia? Que todos van a querer agarrar algo. Bueno, esa es una creencia, ¿no? Esa es una creencia. Pero si tú me preguntas a mí que si yo tengo algo a nombre mío, la respuesta es no. ¿Qué nos decían nuestros padres? Ojalá que todo esté a nombre suyo, ¿cierto? Y resulta que cuando tú tienes todo a nombre tuyo, entonces te conviertes en una oportunidad para la gente que por su falta de educación quiere tomar ventaja de las cosas, ¿no? Yo no tengo nada a nombre mío. Yo tengo corporaciones. Tengo el control de las corporaciones. De las corporaciones, pero no soy dueño legalmente del activo. Entonces, yo he visto personas que hacen una fortuna y por no manejar bien un flujo de caja, por ejemplo. Ingresos, gastos, flujo efectivo, ¿cierto? Me gano 1,000, gasto 800, quedan 200, ¿cierto? Entonces, el conocer, por ejemplo, ese detalle de las compras pequeñas, el ir eliminando todos los gastos que no necesitamos, todas las suscripciones que no necesitamos y el aprovechar ese flujo efectivo para reinvertirlo. Y el éxito, lo que te quiero resumir, querido Nayo, es que yo he mantenido mis costos y gastos fijos bien bajos comparado con el ingreso que tengo. Claro. Porque el bajo es relativo, ¿cierto? Entonces... Pero también, aquí yo te quiero hacer un paréntesis. ¿Qué pasa con darte también un gusto por todo lo que tú trabajas? Estamos de acuerdo. ¿Hay un porcentaje después de que hayas terminado de hacer una fortuna que digas tú? 5%. Para tus gustos. Te das un gusto, te gustó un reloj, lo compras. Yo me doy gustos, tú sabes, yo tengo cosas especiales y muchas cosas, pero yo lo hago en orden. Hasta que no tuviste para hacerlo. Exactamente. Eso es bien importante. Por ejemplo, y tú eres muy sabio, lo acabas de decir. Y yo te he comentado lo de la casa grande, ¿no? ¿No? ¿No te lo he comentado? No, platícame. Bueno, mira, yo compré una casa normal y ahí viví un tiempo y desde ahí hice todo mi crecimiento. Entonces, algunas personas decían, Alejandro, pero si tú tienes éxito en tus finanzas, si eres una persona rica, si eres una persona millonaria, ¿por qué tu casa es, porque no era pequeña, pero digamos, no era un castillo, pues, ¿sí? Me decían, ¿por qué vives en una casa normal, digámoslo así? ¿Okay? Un tamaño normal de vivienda, 3 habitaciones, tipo.
en un sitio relativamente bueno, pero No espectacular por lo que estabas ganando. Exactamente. Y esta persona que nos visitó me dijo, siento cierta pena contigo, me dijo. Y yo le decía, ¿por qué? Que imagínate que yo en Nueva York vivo en una casa mucho más grande que la tuya. Me dijo así. Y yo le dije, por eso es que yo soy rico y tú no. Porque yo estoy invirtiendo en propiedades. Yo soy confiable para el banco. El banco a mí me puede prestar toda la plata del mundo que sabe muy bien yo qué voy a hacer con ella. ¿Ves? A mí no me importa la apariencia, no me importa en este momento de mi vida vivir en una casa grande, todo a su tiempo. ¿Ves? Entonces, cuando yo logré la unidad número 100 algo de inversión, yo dije, ya es momento de comprarme una casa más grande. Pero no espectacularmente más grande. Bueno, más grande. Para lo que tenías. Claro. En ese momento. Lo que pasa es que a mí me queda una gran lección de lo que estás diciendo. El crecimiento en la comodidad, conforme vayas logrando la riqueza, no tiene que ser exponencial. Exponencial, sí. ¿Sí? Tiene que ser paulatina. Es paso a paso. Paso a paso. Tú lo acabas de decir. Eso es lo que yo he hecho. Tú lo has visto mejor que yo. Tú lo has visto. Entonces yo la decisión que tomé es, vi una gran oportunidad. Recuerda la lección pasada que hablamos, hay que saber cuándo comprar. Y yo vi una oportunidad. Resulta que yo pasé por un vecindario y había un montón de gente vendiendo. Mucha gente vendiendo. Y yo dije, bueno, la gente cuando no está entrenada hace lo contrario de los demás. Todo el mundo estaba, ¿qué? Vendiendo. Yo voy a comprar. Y vamos a ver quién estaba equivocado. Y yo compré una propiedad en 1.2 millones de dólares. Puse un down payment de $300,000. Mira lo que estoy poniendo, $300,000. ¿Ves? Que fue esta propiedad donde estamos ahora. ¿Ves? Y me costó 1.2 millones. La señora cuando me dijo la oferta, yo le dije, yo no le voy a pedir rebaja nada. Yo vi el valor. Tiene eso, tiene lo otro, tiene aquello. Y dije, está perfecto, vista al mar, todo. Ok, deal. Hice el crédito, el banco. Mira que tuve que organizar mis finanzas para ser confiable ¿para quién? Para el banco. Para el banco, porque 2 o 3 años antes me decían, todavía le falta. Todavía no tiene los requisitos de crédito, esto y lo otro. Entonces yo dije, tengo que organizarme en mis finanzas, ¿cierto? Compro esta propiedad, al año ya no costaba 1.2, sino 3. Wow. Supiste comprar en el tiempo adecuado. En el tiempo adecuado y darte el tiempo para darte eso. Entonces, la lección aquí es que yo, para, digamos, empezar a obtener este tipo de cosas, primero invertí en mi columna de activos. Y tuve que dar los siguientes pasos, que esta es la lección. Primero, flujo de efectivo. ¿Cuánto dinero entra? ¿Cuánto dinero gasto? ¿Cuánto dinero queda? Eliminar todos esos, digamos, gastos innecesarios. Empezar a invertir en mi columna de activos, entendiendo que un activo es todo lo que me pone dinero en el bolsillo. La mayoría de la gente, ¿qué hace? Se lo saca del bolsillo. Compra cosas que le sacan, ¿qué? Dinero. Dinero del bolsillo, ¿cierto? Sí, y voy nada más a fortalecer el comentario que estás haciendo. Si tú te pones a preguntarle a las personas si saben en realidad cuánto gastan al mes, muy pocas te lo van a decir. Muy pocas personas. Tú sí lo sabes milimétricamente, ¿cierto? Totalmente. Ahora, hay personas que nos están escuchando que de pronto tenían los inconvenientes que tú y yo teníamos. Deudas. Yo lo que hice fue enumeré todas las deudas, listé y empecé a pagar. ¿Cierto? Todas esas deudas malas, todos esos créditos malos, todas esas cosas malas, cortando gastos innecesarios, café, agua, muchas cosas que en el día a día se sumaban un montón de plata. Y empecé a controlar eso. Entonces, cuando tú le demuestras a Dios, mire, yo ya, después de mucho ensayo y error, ya entendí la lección. Sí. Quiero tener mis estados financieros personales, quiero, sin importar cuánto dinero te llegue, mantener una proporción relativamente baja, ¿cierto?, de gastos. Quiero que la mayoría del ingreso que viene es para invertir. Quiero conservar eso. Mucha gente
y mucha de pronto nos está viendo, ha creado riquezas, pero esas riquezas no se han quedado con ellos. ¿Ves? Y aquí no es solamente ganar, es organizarnos, tener en un Excel, que eso tú le vas a ayudar a la gente también, milimétrico, cuánto ingresa, cuánto gasto, cuánto queda. ¿Cuál es mi columna de activos? El 99% de la gente no tiene activos, querido Nayo. Fíjate que yo a mis 23 años hice mi primer proyección, mi primer proyección de presupuesto futuro. Hice toda una proyección de flujo de efectivo conforme los diferentes cambios que iba a ir teniendo en mi vida, casarme, hijos, sí. Wow. Y no los tenía. Pues estabas creando. Estaba creando absolutamente todo. Y esa ha sido, como quien dice, mi plan de vuelo, que aún en las épocas más difíciles tenía claridad. Si tú no tienes una claridad sobre lo que gastas y sobre lo que tienes que proyectar, estás trabajando a la deriva. No sabes ni qué estás haciendo ni para qué lo estás haciendo. En el momento en que yo empecé con toda esta parte del contenido y empecé a entrevistar a la gente, la mayor parte me decían que no tenían ni idea de cuánto gastaban al mes. ¿Cómo van a tener una proyección si ni siquiera saben lo que se gasta al mes? Claro, Alejandro. No, y muchas veces, yo recuerdo la primera vez que hice ese ejercicio, yo estaba trabajando en un fondo de inversión y nunca se me va a olvidar, yo hice ese Excel, pero yo no le quería dar Enter. Porque yo me lo sospechaba, yo decía, sí. Dios santo, ojalá, o sea, y le di Enter cuando yo dije, no puede ser. O sea, te están diciendo la verdad en la cara. Y uno se puede creer lo que sea, pero cuando uno suma los ingresos y le resta los gastos y te da negativo, entonces, claro, con razón tantas tarjetas, con razón esto, con razón debe aquí, aquí y allá. Pero es una bendición que lo conozcas, Alejandro. Es lo mejor que puedes hacer. Totalmente. A mí me costó trabajo enfrentarme a esa realidad, pero ahí es donde viene el plan de acción. Y en el plan de acción yo dije, bueno, esto aquí, aquí y acá cortar. ¿Cómo aumento mis ingresos? Claro. Primero, ¿cómo bajo los egresos para gastar lo que debo de tener? Y después, con lo que me quede, ¿cómo los aumento para poder empezar a ahorrar? Exacto. Eso es lo que tenemos que hacer. Para empezar a acumular. Así es. Yo me hice una promesa, querido Nayo, que esto es parte de ese componente. O sea, la disciplina financiera, que esto no solamente aplica para personas como nosotros. Si una empresa no tiene disciplina en sus finanzas, también le va a ocurrir lo contrario. Si un país, vámonos a los países, ¿qué le ha ocurrido a los países que no han tenido esa disciplina fiscal? Están tronados. Te puede llegar todo el dinero del mundo, puedes tener todo el petróleo, todos los recursos naturales, no va a alcanzar porque se endeudan, comprometen sus recursos. Deuda mala. Comprometen toda esa deuda mala, comprometen los ingresos futuros. Es decir, no has hecho el concierto, un ejemplo, ya lo debes. Que eso pasa mucho en el mundo de la música. Sí. Aquí está el cantante, hizo, sí, pero ya eso lo debe hace como 3 meses. Porque la gente empieza esta adicción cultural a estar en la escasez, que cancelo esa palabra entre otras, empieza a comprometer lo que no le ha llegado. Es decir, no le ha llegado y ya se lo gastó. Imagínate eso. Entonces yo me he cuidado mucho de mí mismo, porque todos, de cierta forma, en la parte genética, en la parte de programación cultural, esa es la tendencia. Entonces, si yo sé eso, tengo que ser más astuto que yo mismo. Totalmente. Acabas de decir algo ahorita que me vino una idea a la cabeza muy, muy rápido para ponerlo de ejemplo. Todavía no llega y ya lo gastaste. ¿Qué son las tarjetas de crédito? Eso. Y todo el mundo está con tarjetas de crédito. Están comprando sin tener el dinero. Es como una droga. Totalmente. Es una droga. Entonces, si tú me preguntas, hablando de tarjetas de crédito, yo por ahí tengo una, no la tengo aquí a la mano, ilimitada. ¿Ves? Una American Express. Y yo le he dicho a estudiantes, si yo les doy esta tarjeta de crédito, ¿qué harían? Es ilimitada, yo la tengo, ¿ves? Pero esa tarjeta es para los gastos de mi negocio, ¿ves? Redes sociales, marketing, radio, televisión, todo lo que hacemos, ¿cierto? Si yo cojo esa tarjeta de crédito y me empiezo a comprar y a comprar y a comprar cosas, entonces, tarde o temprano, ya no la voy a poder usar más, ¿ves? Entonces, la pregunta es, ¿qué harían ustedes si les diéramos una tarjeta de crédito con $1 millón de cupo?
Y entonces empiezan los intereses. Tú sabes que yo no le he pagado a American Express ni un peso de intereses. Eres su peor cliente. Porque aunque gastes mucho, no le estás realmente dando una Creo que me rentabilidad. han pagado más ellos a mí en puntos. Las tarjetas de crédito, sus clientes son los que no pagan. Exacto. Sus mejores clientes son los que no pagan, no los que les pagan perfecto. Claro, obviamente tienen otros ingresos con los establecimientos, pero a la tarjeta de crédito le conviene que no le pagues a tiempo para cobrarte Cobrarte intereses. fees e intereses. Yo no le pago ni un peso de fees e intereses. Hay gente que me está escuchando que no se ha dado cuenta. Yo les invito a que vayan al statement de la tarjeta de crédito y revisen primero cuánto es el interés que les están cobrando y segundo cuántos son los fees que ustedes están pagando al respecto. Y entonces ahí se van a dar cuenta de que tal vez lo que están pagando puede ser la mitad de la renta. Sí, totalmente. Tú sabes eso, que tú eres experto en esa parte. Entonces, la lección aquí, querido Nayo, es Dios te va a prosperar más cuando empieces a tener esa disciplina financiera. Cuando empieces a tener, y esto es como ir a la iglesia, como ir al gimnasio, es algo que es una disciplina. Cada día, una libretica. Me gasté esto, no, esto es mucho, mejor compro el café en un bucket, pues, sí, de esos de Dunkin'. En vez de ir a gastar. Mejor, en lugar de estar comprando agüita todos los días de $6 de esto, compro la paca, por ejemplo. Voy a quitar este y este gasto y lo voy a convertir en inversión. Pero eso nunca se debe de borrar de tu estilo de vida. Claro. Tengas lo que tengas. Claro. Tienes que ser siempre humilde, tienes que estar siempre viendo todas las cuentas alrededor. Tengas lo que tengas. No, y yo soy de los que pasa por la casa pagando los bombillos igual, sí. Y cierro las llaves y todo, porque Dios prospera al buen mayordomo. No al que despilfarra, no al que es irresponsable. Yo cuando veo el statement y me están cobrando unos fees o algo, yo digo, ¿qué es esto? Igualmente, sí, todo. Perdonen, a mí no me sacan $1 de mi cuenta sin que yo me dé cuenta. Imagínate eso. Entonces, cuando uno se enfoca en eso, entonces todo empieza a funcionar mejor. Yo recuerdo, querido Nayo, como administrador de mi negocio también, que te hacen propuestas, ¿no? Mira, alquílate mejor estas oficinas grandototas. Tenemos este lease, son $40,000 mensuales, un lease a 3 años y tú escuchas, ¿cierto? Pero tú dices, es un maltrato. Mejor pago una de $4,000 donde tenga el mismo espacio, de pronto no en el mismo sitio, pero mira que ahí estoy siendo eficiente, ¿ves? Y Robert Kiyosaki es igualito. O sea, son decisiones astutas. Cuando tú te metes en compromisos grandes, en cosas que no necesitas, entonces las finanzas empiezan a tener un comportamiento diferente. Yo, cuando trabajé con mi papá, vi muchas cosas de esas, de pronto errorcitos que él cometió, y resulta que pues, la riqueza no se quedó con él, sino que le tocó pasar un proceso difícil. Y yo a veces me preguntaba, ¿y esto por qué está pasando? Hoy te puedo decir por qué. Para poder compartirles a toda tu audiencia esas experiencias y que la atesoren para que puedan cambiar su generación. ¿Qué es lo que sucede con ese tipo de personas? Las personas que bloquean la abundancia. Pueden tener, pero no les duren las manos. Eso es... O sea, hay muchas cosas al interior que hay que trabajar. Yo pienso que vienen mucho los egos, la satisfacción, el presumir. Yo he visto personas que van a un restaurante y se toman la foto y gasté 600, gasté 800. O sea, eso es... Hasta ponen la cuenta. Todo se les ve mal. O sea, yo te quiero decir, y tú eres una persona así, cuando uno tiene éxito en grande, realmente se cuida mucho de eso, ¿ves? Y siempre está el temor, no, y que esto y que lo otro, pero si uno practica, si uno habla lo que es, si uno mantiene esa disciplina fiscal, esa disciplina financiera, si uno invierte en activos y si uno va a utilizar deuda, que ya estés entrenado para hacerlo, porque hay gente también en esa parte de las finanzas que empieza a meterse en proyectos de pronto más grandes de lo que es en ese momento. Y hace poco tuve una entrevista con uno de los agentes de bienes raíces y me decía, ¿sabes qué está pasando? La gente está comprando propiedades y esto para hacer Airbnb, pero las compraron en el 2021-2022.
Y ahora pasa lo que tú estabas mencionando, que la propiedad vale menos que la deuda y que el ingreso de la propiedad no alcanza a pagar los intereses. Imagínate. ¿Será que es importante estar educado financieramente? No hay dinero que te alcance si no tienes educación. Y eso que no le hemos metido el componente de los vicios. Hay gente que va... Si tú me preguntas a mí, querido Nayo, si yo frecuento casinos, la respuesta es no. Que si yo fumo, tampoco. Que si yo tomo licor, tampoco. Que si yo ando por ahí en sitios donde no tengo que estar, eso, menos. ¿Ves? Entonces, como ves, la riqueza es algo integral, que es un conjunto de hábitos positivos que te llevan a la felicidad, a la libertad, al gozo, a la dignidad. ¿Ves? Qué bonito. Yo que tuve la oportunidad de conocer tu familia, qué bonito uno ver el hijo de uno, las hijas bien vestidas, bien bonitos, ¿cierto? Bien tenidos. ¿No te da mucha alegría Claro, eso? por completo. Entonces, ¿será que es importante tener estas herramientas de responsabilidad y todo? Porque les digo algo, actores, deportistas, muchas personas reciben dinero y terminan súper mal. Más mal que cuando lo recibieron. Que cuando volvieron inconscientemente al sitio donde comenzaron, ¿ves? Entonces, cuando uno tiene acumulación, ¿será que le va a pasar eso? Pues no. Cuando uno sabes cómo hacer ganancias de capital, ¿sabes qué es lo importante de las ganancias de capital? Que la riqueza está en tu mente, porque tú sabes cuándo qué. ¿Cuándo es cuando tienes que comprar para que realmente puedas ganar? Y eso está aquí. Me está haciendo exámenes este hombre cada programa. ¿Será que vas a tener problemas si tú recibes X cantidad por ingresos pasivos como de 18 formas distintas? No, ya tienes asegurado tu futuro. Y ahora manteniendo los costos y gastos fijos bajos. O sea que una disciplina financiera. Mira que es una fórmula. Si tú le quitas un componente a la fórmula, por ejemplo, este capítulo es sobre la disciplina financiera, ¿cierto? Puedes tener acumulación, puedes tener ganancias de capital, puedes tener ingresos pasivos, pero si no controlas tus finanzas, hay algo que se llama la ley de la entropía. ¿La ley de? La entropía. Entropía. Tus ingresos, y eso está en el libro The Millionaire Next Door, el millonario al lado. Dice que los gastos alcanzarán a los ingresos en igual o mayor proporción, por ley natural. Entonces, como yo sé eso, entonces yo no permito que eso ocurra. Entonces, por esa razón, yo mantengo mis costos y gastos fijos y variables bajos, bajo ese en porcentaje respecto al total, para que esos gastos nunca alcancen mis ingresos. Ahorita que mencionaste el libro de Millionaire Next Door, que para mí fue un libro que me cambió la vida por completo. Es la historia de un bombero, no sé si te acuerdas, y de un abogado. El abogado ganaba 20 o 30 veces más que el bombero, pero el bombero tenía una educación financiera. Él siempre fue frugal con sus gastos, fue muy disciplinado, mientras que el abogado fue un despilfarrador. Así es. Una de las grandes lecciones que te da ese libro es: sé el millonario en tu colonia. No seas el que menos tiene en tu colonia, porque siempre te vas a esforzar por gastar lo que sí tienen. Exactamente. Al final, se los voy a spoilear, al final el bombero termina con una libertad financiera en su vejez y el abogado sin nada. Total. Y ahí viene otra cosa si lo mezclamos con el juego del cash flow, que fue algo que me entrenó mi mente para tener éxito en las finanzas. Que de hecho fui campeón mundial, querido Nayo, en el 2008. ¿En el cash flow? En el cash flow. ¿De veras? Sí. Y lo otro que te quería comentar es que en el cash flow, en el juego del flujo de efectivo de Robert Kiyosaki, hay diferentes profesiones. Tú lo acabas de mencionar muy sabiamente. Está el médico, que se gana $9,000, y está el bombero o el policía, que se ganan $2,000. ¿Cuál de los dos te gustaría? ¿Con o sin educación financiera? Sí. La pregunta es, ¿cuál de los dos sale más fácil del rat race? El bombero. Sí, porque entre menos sean tus gastos, o sea, yo le digo a ustedes, si sus gastos fijos son bajos, o sea, si ustedes tienen ingresos relativamente bajos, entre comillas, más fácil es lograr la libertad financiera. Tenemos la creencia cultural de que
el que va a lograr riqueza es el que más gana. Y resulta que está el caso de esos abogados, de esos médicos. Yo tengo amigos, médicos, se ganan $500,000 al año, se gastan $600,000. Y mantienen estresados, nunca tienen tiempo, todo lo deben, ¿ves? Y hay otros que no ganan tanto, pero han invertido y esos gastos, esos ingresos, todas esas inversiones que han hecho, les cubren sus gastos y costos fijos mensuales y son libres financieramente. Y esos son los que juegan tenis conmigo y vamos a hacer kayak y todo, que están libres, ¿ves? Y ya luego después viene el siguiente nivel y el siguiente nivel, pero es porque han mantenido una disciplina, claro, que tú eres un gran exponente de la parte de... Y me costó mucho trabajo y tiempo hacerlo. A mí también. Mucho. O sea, yo te puedo decir que era un pésimo alumno financiero, siendo yo financiero. Así es. Porque no necesariamente el que conozcas de finanzas quiere decir que seas un buen financiero personal. Exacto. Definitivamente. Tienes que entrenarte personalmente. Pero gracias a Dios aquí hablamos con los resultados. Gracias a Dios lo hemos logrado. Yo pienso que tanto para ti como para mí no fue fácil llegar a ese punto donde uno dice, bueno, realmente mis gastos son mucho menos de mis ingresos. En los anteriores capítulos hablabas precisamente de los porcentajes, de cómo distribuir los porcentajes del ingreso, sí, en las diferentes formas. Aquí no tiene nada que ver la cantidad que ganas y quiero dejárselo muy claro a la gente. Es cómo lo distribuyes. ¿Cómo lo distribuyes? No tanto la cantidad, por ejemplo, cómo lo distribuyes. 10% acumulación, 10% para tratos de ganancias de capital, ¿cierto? 10 y ofrendas, ya esa es una cantidad personal, puede ser 5 o 10%, ¿cierto? Tenemos los gustos y diversión. Que también entran dentro del presupuesto. Porque yo me doy mis gustos y mi diversión. 5%, ¿cierto? 10% lo puedes también utilizar para ya, digamos, proyectos a más largo plazo. Y la idea es que tengas o que puedas vivir entre el 45 a 55% para los gastos fijos. Que de hecho es una costumbre muy interesante porque la gente paga la renta antes o después. Antes. Se paga antes. Pero la mayoría ¿cómo lo hace? En México no empieza tu mes sin que se haya pagado. Bueno, es antes. O sea, es por anticipado. Yo no sé aquí. Sí, pero la pregunta es, ¿la mayoría lo hace a tiempo o no? Ah, no. Se cuelgan. Sí, completamente. Y les cobran por ahí derecho sí, el fee, ¿cierto? Yo pensé que te estaba refiriendo al periodo de la renta, o sea, de cuándo se cobra. Entonces, mucha gente paga tarde porque dejan eso para lo último, ¿cierto? Y debe ser lo primero, es donde vives. Entonces, cada vez que uno recibe dinero, si yo recibo $1,000, por ejemplo, y destino ese $300, $400 a la jarrita para pagar la renta, por ejemplo. Entonces, no lo hago a última hora, sino que ya me voy preparando para que antes de que llegue la fecha, tú ya tengas la suma lista y dices, aquí pago. ¿Sí ves? Que entre otras les quiero decir que uno de los pasos más importantes que hay es que ustedes puedan comprar esa casa y comprarla bien a una tasa fija, ¿cierto? Porque las rentas, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, es muy fácil que cada año suban el 5 o el 10%. Y yo he visto personas que comenzaron en un apartamento pagando $2,000 y ahorita ya van en $4,500 y se la siguen subiendo todos los años. Mientras que una de las grandes bendiciones que yo tuve fue que cuando compré mi casa, que fue la casa para empezar, ¿cierto? Yo pacté los intereses fijos y siempre paga la misma cantidad a perpetuidad. Esté como esté la economía alrededor. Esté como esté la economía. Ahora, si bajan las tasas, pues refinancias y baja la tasa, ¿cierto? Más si vale la pena, ¿no? Hay que hacer bien los números. Pero sí es importante de que dar ese paso de que es su casa, de que vamos a hacer después la siguiente, porque uno empieza con la casa, ¿cierto? Y luego empiezas a comprar otras casitas, a comprar otras casas y otros apartamentos y eso, y se vuelve algo de lo más bonito. Y eso es básicamente el juego del monopolio, el juego de cash flow de Robert Kiyosaki, que se me metió tanto en mi mente que yo disfruto mucho hablando de esto contigo, querido Anaya. No, hombre, al contrario. Yo cada una de las conversaciones que tengo es puro aprendizaje. Como espero que también la audiencia estén aprendiendo. Y con esto terminamos el quinto
módulo El quinto módulo. de la fórmula de la riqueza. Así es. Luego vamos a hablar del sexto, que es algo que es muy personal. Es algo para mí muy personal. Y de hecho tú haces parte de eso. Y lo vamos a hablar. Esperen el siguiente capítulo, 1 al mes, con mi amigo Alejandro Cardona. Gracias, Hermano. querido. Corte.